No hay silencio más profundo que el que queda después de un funeral. Esa noche, el reloj de la sala marcaba las 2:30 cuando abrí los ojos en la oscuridad. La casa, antes llena de murmullos, ahora respiraba con un peso extraño. El aire olía a flores marchitas y a la cera de las velas que habían acompañado el cuerpo de Héctor, mi esposo, durante el velorio. Llevábamos juntos 40 años, y sin embargo, en ese momento, su ausencia era tan densa que sentía que seguía sentado en su sillón favorito, en la esquina del cuarto, observándome. Intenté volver a dormir, pero el cuerpo me temblaba. Era el primer amanecer sin su respiración ronca junto a la mía, sin el murmullo de su vieja radio encendida al borde de la cama. Él decía que no podía dormir sin escuchar voces, que la radio lo acompañaba para que los recuerdos no hicieran tanto ruido. Yo solía reírme de eso, hasta esa noche. El insomnio me empujó a su lado de la cama. El hueco que su cuerpo había dejado aún estaba tibio. Me acosté despacio, buscando consuelo en el olor a su almohada, pero sentí algo duro debajo. Metí la mano y saqué un pequeño objeto envuelto en tela. Lo desenvolví y me quedé helada. Era una grabadora antigua, de esas que usaba en los años 80. Estaba cubierta de polvo, pero tenía una cinta dentro. La encendí sin pensarlo, quizá buscando escuchar su voz una vez más. El aparato chirrió y entonces, Josefa, su voz, era su voz. Si estás oyendo esto, no abras la puerta. Él todavía está aquí. Me quedé paralizada. La cinta siguió girando, y justo entonces, la manija de la puerta comenzó a moverse lentamente. El corazón me golpeó el pecho como si quisiera huir de mi cuerpo. Me quedé inmóvil, observando cómo el metal vibraba, apenas unos centímetros de distancia entre mi cama y aquello que intentaba entrar. Las lágrimas me nublaban los ojos. No podía gritar. No podía moverme. Josefa, prométeme que no abrirás la puerta. Apagué la grabadora de golpe. El silencio que siguió fue tan brutal que sentí que podía escucharse mi respiración temblorosa. La manija se detuvo, pero el eco de su voz seguía ahí, flotando en la oscuridad. No sé cuánto tiempo pasó. Quizá minutos, quizá horas. Solo sé que cuando reuní el valor para levantarme, la madrugada ya empezaba a palidecer detrás de las cortinas. Fui hasta la puerta. La manija estaba fría, y en el suelo había marcas, huella de zapatos mojados. Pero antes de continuar, quiero hacerte una invitación muy especial. Suscríbete al canal y deja tu me gusta. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Y comenta aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo. Ahora, continuemos. Tomé una linterna y bajé las escaleras. El piso de madera crujía bajo mis pies. La casa olía a humedad y soledad. Todo estaba igual que antes, salvo por algo. La radio del dormitorio de Héctor estaba encendida. La estática llenaba el aire, y entre el ruido, juraría que escuché una respiración. Héctor, susurré, con la voz quebrada. Me acerqué lentamente, temblando, hasta que la radio hizo un chasquido y se apagó sola. La linterna parpadeó. Por un segundo, la habitación se iluminó y vi algo reflejarse en el espejo, una silueta detrás de mí. Giré de inmediato. Nada. Solo el sillón vacío donde él solía sentarse a leer. El cuerpo me dolía del miedo. Regresé a la cama, aún con la grabadora en la mano. Quise convencerme de que todo había sido un sueño, un delirio provocado por el duelo. Pero cuando volví a mirar la cinta, noté algo que me cortó el aliento. Con tinta azul, en una etiqueta escrita con su letra, se leía: Lado B, para cuando el peligro regrese. No dormí el resto de la noche. A las 6 de la mañana llamé a mi hijo, Marcos. Le conté lo sucedido. Él se rió. Mamá, por favor, deja de ver cosas. Papá murió de un infarto. No hay ningún peligro. Hijo, escuché su voz, y alguien intentó entrar. Descansa, mamá. Estás cansada. Colgó. Y yo me quedé mirando la grabadora, sintiendo que algo más profundo, más antiguo, había despertado en esta casa. No era solo miedo, era una advertencia. La cinta seguía ahí, esperando. Y yo sabía que tarde o temprano
Tendría que escuchar el lado B. Pasaron 3 noches sin que pudiera dormir. Cada vez que cerraba los ojos, sentía que alguien respiraba junto a mí. Era un sonido leve, rítmico, tan real que varias veces extendí la mano esperando encontrar a Héctor, como si la muerte hubiese sido solo una pesadilla. Pero el aire siempre estaba vacío, frío, con ese silencio cruel que dejan los fantasmas cuando todavía tienen algo que decir. La grabadora seguía sobre la mesa de noche. No había tenido el valor de escuchar el lado B. Cada vez que la miraba, sentía una punzada de miedo y de curiosidad, como si esa cinta tuviera el poder de cambiarlo todo. Durante el día intentaba mantenerme ocupada. Limpiaba, cocinaba, hablaba con los vecinos, pero nada ayudaba. La casa se sentía diferente, como si las paredes respiraran. Los relojes se detenían sin motivo, los focos parpadeaban, y la radio, la maldita radio, se encendía sola todas las noches a las 11:37, exactamente a la misma hora en que Héctor solía apagarla antes de dormirse. La primera noche pensé que era una falla eléctrica, la segunda, que era mi imaginación. Pero la tercera vez, me quedé quieta frente al aparato, decidida a comprobarlo. Eran las 11:35. El segundero avanzaba lento, como si el tiempo mismo contuviera la respiración. El silencio era tan denso que podía oír mi propio corazón. Cuando el reloj marcó las 11:37, la radio chispeó y se encendió sola. El dial se movió lentamente, buscando una frecuencia hasta detenerse en una voz entrecortada. «Josefa, no abras la puerta. La sangre me heló». Retrocedí un paso. «Josefa, prométeme que no abrirás la puerta». Era la misma voz de la grabación. Era Héctor. Cerré la radio con un golpe, pero el sonido siguió. Venía de la habitación de al lado. Tomé una linterna y caminé despacio. El pasillo parecía más largo que nunca. Cada sombra se movía con el viento que se colaba por las rendijas. Empujé la puerta. Nada. Solo el eco de mi propio miedo. Al día siguiente decidí pedir ayuda. Llamé a Marcos otra vez. Le conté lo que había ocurrido, cada detalle. Él suspiró al teléfono, fastidiado. «¿Mamá? ¿Otra vez con lo de la radio? Te lo dije, eso no es más que electricidad vieja y tu cabeza cansada». «No, hijo», le respondí. Yo escuché su voz. «Y tú sabes que no soy una mujer que invente cosas». Hubo un silencio largo. Finalmente dijo: «Está bien, iré esta noche, pero quiero que tires esa grabadora». Acepté, o al menos fingí hacerlo. Cuando colgué, tomé la grabadora y la escondí dentro del armario, junto a las mantas de invierno. No podía desprenderme de ella. Era lo único que me conectaba con la verdad. Esa noche, Marcos llegó con su esposa, Lucía, una mujer joven que siempre me observaba con una mezcla de pena y distancia. Trajeron comida y vino, intentando llenar la casa de vida. Durante la cena, Marcos me miraba con una sonrisa forzada. «¿Ves, mamá? Todo está bien. No hay voces, ni fantasmas, ni nada raro». Lucía asintió. «Debería venir a vivir con nosotros una temporada», dijo. «Le haría bien». Yo sonreí con educación. «Estoy vieja, pero no loca», respondí. «No necesito mudarme, solo necesito entender qué está pasando». Ellos se miraron entre sí, incómodos. Luego Marcos se levantó y subió las escaleras. «Voy a revisar la instalación eléctrica. Seguro es eso». Lucía lo siguió. Yo aproveché para encender la radio. El sonido volvió de inmediato, como si me hubiese estado esperando. Una estática densa llenó la sala, y entre el ruido, una frase cortó el aire. «Josefa, el peligro está dentro». Apagué la radio al escuchar los pasos de mi hijo bajando. Él me miró con una expresión que no supe descifrar. «¿Qué estabas haciendo?», preguntó. «Nada, solo escuchando música». Pero su mirada era distinta. No de preocupación, sino de algo más oscuro, de sospecha. Cuando se marcharon, subí al dormitorio y busqué la grabadora. La saqué del armario y la coloqué sobre la cama. Por un momento dudé. Luego presioné play. El sonido comenzó débil, pero pronto la voz de Héctor llenó la habitación. «Josefa, si estás oyendo esto significa que lo que temía ha ocurrido».
No confíes en nadie, ni siquiera en nuestro hijo. Sentí que el suelo se me abría. La cinta siguió girando. Él sabe lo de la caja. Sabe lo que escondí. Si la encuentra, todos estaremos en peligro. Apagué la grabadora con las manos temblando. El corazón me latía tan fuerte que apenas podía respirar. ¿Mi hijo? ¿El mismo hijo que me juró protegerme? Me acerqué a la ventana. Afuera, el jardín estaba oscuro, pero algo se movía entre los arbustos. Una sombra, y por un instante vi un rostro que no era el de Héctor ni el mío, sino el de Marcos. El miedo se transformó en una certeza fría. El enemigo no venía del más allá. El enemigo había salido de mi propio vientre. Pasé toda la madrugada mirando la grabadora. El mensaje de Héctor se repetía en mi cabeza, palabra por palabra. No confíes en nadie, ni siquiera en nuestro hijo. Era una advertencia, pero también un puñal. Durante 65 años había vivido creyendo que mi familia era lo único seguro que tenía, y ahora esa voz, la del hombre al que más amé, me decía que todo era una mentira. Cuando amaneció, bajé al comedor. El reloj marcaba las 7:30. Sobre la mesa encontré algo que no recordaba haber dejado allí: una taza vacía y una migaja de pan. Yo no había comido. Y desde la noche anterior, nadie más había entrado a la casa. No quise pensar demasiado. Encendí el fuego de la cocina y preparé café, intentando que el aroma espantara el miedo. Mientras revolvía el azúcar, miré por la ventana. El jardín estaba húmedo, cubierto por una neblina ligera. Y allí, justo al lado del rosal que Héctor plantó el año en que nos casamos, vi algo brillante en la tierra. Salí con una pala y escarbé despacio. Lo que desenterré hizo que las manos se me quedaran heladas. Una llave envuelta en un pañuelo con sus iniciales bordadas, H.O. La apreté contra mi pecho. Era de él. ¿Pero qué habría? Mientras el sol subía, los recuerdos comenzaron a filtrarse, como fantasmas buscando salida. Recordé a Héctor más joven, trabajando en el taller de carpintería, con su camisa arremangada y ese olor a madera recién cortada que llenaba toda la casa. Siempre fue un hombre noble, de palabras firmes y manos trabajadoras, pero también era un hombre perseguido por su propio pasado. Hace más de 20 años, un socio suyo llamado Ramiro Díaz había desaparecido sin dejar rastro. La policía investigó, pero nunca encontró pruebas de nada. La última persona que lo vio con vida fue mi esposo. Desde entonces, algo cambió en él. Dejó de dormir tranquilo, empezó a cerrar las ventanas con cerrojos nuevos, a mirar por encima del hombro cada vez que salíamos. Y, sobre todo, comenzó a escuchar la radio todas las noches, diciendo que lo ayudaba a no sentirse vigilado. Yo creí que era simple paranoia, fruto de la culpa o del miedo, pero ahora no estaba tan segura. Decidí buscar en el taller. Tal vez esa llave pertenecía a algo que él había escondido allí. Entré con cuidado. Hacía meses que nadie tocaba ese lugar. El polvo cubría las herramientas, las mesas, los frascos de tornillos. Todo estaba igual que el último día que él trabajó. Pasé los dedos por las estanterías, buscando algo inusual. Y entonces lo vi. Un pequeño cofre de metal, cubierto por una tela. El candado estaba oxidado, pero la llave encajó perfectamente. Giró con un chasquido seco. Dentro había una libreta vieja, un sobre cerrado y una fotografía amarillenta. En la foto, Héctor aparecía junto a Ramiro y Marcos, de niño. Los tres sonreían y detrás, en el fondo, podía verse el letrero del taller que una vez compartieron: Díaz Rodríguez, carpintería de confianza. Me senté en el banco, con el corazón acelerado. ¿Cómo era posible? Mi hijo había conocido a Ramiro. Yo no lo sabía. Abrí la libreta. La letra de Héctor llenaba las páginas con frases apuradas, casi temblorosas. No puedo seguir callando. Ramiro me traicionó, me robó, y sé que no lo hizo solo. Alguien más le pasaba información, alguien dentro de mi casa. No tengo pruebas todavía, pero si algo me pasa, empieza a buscar en los ojos de quien nunca parpadea al mentir. Leí esas líneas una y otra vez. Alguien dentro de mi casa. Sentí un escalofrío.
Esa persona, fuera quien fuera, había terminado el trabajo que Ramiro empezó. Guardé la libreta y regresé adentro. Me sentía mareada, con la cabeza llena de ruido. Me senté en la mecedora del salón, mirando la foto de Héctor. «¿Qué intentabas decirme, amor?», susurré. «¿Qué fue lo que descubriste antes de morir?». En ese momento el teléfono sonó. El tono antiguo resonó en la casa vacía, haciéndome saltar. Fui hasta el aparato y levanté el auricular. Silencio. Luego, una voz ronca, apenas audible. «Señora Rodríguez, deje de buscar». «¿Quién habla?». «No siga. Él está más cerca de lo que cree». La línea se cortó. Sentí que el suelo me fallaba. Me apoyé contra la pared y respiré hondo. Todo mi cuerpo temblaba. Al mirar por la ventana, vi algo moverse otra vez en el jardín. Una figura alta, inmóvil, de espaldas. Tenía el mismo porte que Héctor, el mismo modo de inclinar la cabeza. «No», susurré, retrocediendo. La figura se giró, y aunque la distancia me impedía distinguir su rostro, lo supe. No era Héctor, era Marcos. Tenía un teléfono en la mano. Corrí al dormitorio y cerré la puerta con llave. Apreté la grabadora contra mi pecho, sintiendo cómo el miedo me quemaba los pulmones. Todo tenía sentido. La radio que se encendía sola, las advertencias de Héctor, las llamadas anónimas. El peligro nunca vino del pasado. El peligro vivía bajo mi mismo techo. La noche siguiente cayó más fría que de costumbre. El viento soplaba con un silbido que se colaba por las rendijas, y la casa entera crujía como si algo o alguien caminara dentro de las paredes. Intenté mantenerme despierta en el sofá, con la radio desenchufada y la grabadora sobre mi regazo, pero el cansancio terminó por vencerme. Cuando abrí los ojos, el reloj marcaba las 11:37. El sonido me despertó. La radio, otra vez, encendida. Y no solo eso, estaba hablando. «Josefa, ¿puedes oírme?». La voz era de Héctor, pero más grave, como si viniera desde un lugar muy lejano. El corazón me latía tan fuerte que me dolían las sienes. «Josefa, no estás sola». Me incorporé de golpe. La puerta del pasillo se movía, apenas un parpadeo de sombra. Tomé la linterna y apunté hacia allí. Nada, pero el aire estaba helado. Caminé lentamente hasta el marco de la puerta. El suelo crujía bajo mis pies. Una ráfaga de viento apagó la luz, y en la oscuridad lo escuché. Pasos, dentro del dormitorio. «¿Quién anda ahí?», grité. Silencio. Entonces, una respiración, profunda, apenas a unos metros de mí. Encendí la linterna otra vez. La luz recorrió el cuarto y se detuvo en algo que me heló la sangre. Una figura parada junto a la cama, alta, delgada, quieta como una estatua. El reflejo del vidrio mostró un brillo metálico en su mano. Grité. Corrí hacia la escalera, tropezando con la alfombra. Cerré la puerta de la sala y empujé una silla contra ella. La grabadora cayó al suelo, golpeando con fuerza. La cinta giró sola, y la voz de Héctor volvió a sonar. «No corras, Josefa, no quiere matarte todavía». Me llevé las manos al rostro. El miedo me nublaba la mente. «¿Quién no quiere matarme?», pensé. Pero la respuesta estaba ahí, latiendo en mi pecho. Sabía quién era. Sabía quién estaba en la casa. Pasé el resto de la noche escondida detrás del sofá, con la linterna apagada, escuchando cada crujido, cada respiración. A las 5 de la mañana, los pasos cesaron. El silencio volvió, pero ya nada era igual. Cuando amaneció, fui al dormitorio. No había nadie, solo la ventana abierta y el piso húmedo. Huella de botas, las mismas que mi hijo usaba para trabajar. La linterna cayó de mis manos. El eco del golpe retumbó en el cuarto vacío. Al mediodía, Marcos regresó. Entró con la calma de quien cree tener el control de todo. «Mamá, ¿por qué no atendiste mis llamadas?», preguntó, con voz suave. «Dormía», mentí. Él sonrió. «Te traje comida». Dejó una bolsa sobre la mesa. El olor a carne me revolvió el estómago. Me miró de cerca, con esa mirada que no había notado hasta ahora. Fría, evaluadora, calculadora. No era la mirada de un hijo, era la de alguien que mide el miedo ajeno. «¿Y la radio?», preguntó.
La tiré, respondí sin mirarlo. Ah, sí, sonrió. Qué lástima. Era el único recuerdo que te quedaba de papá. La forma en que dijo recuerdo me heló. Era una burla disfrazada de ternura. Me voy a quedar unos días contigo, añadió. No hace falta. Insisto, no quiero que estés sola. Lo dijo mientras recorría la casa con los ojos, como si buscara algo. Supe, sin dudarlo, que no había venido por mí. Había venido por la caja. Esa noche fingí dormir. Desde el pasillo, escuché cómo abría cajones, movía muebles, revisaba detrás de los cuadros. Sus pasos eran lentos, metódicos. A la 1:00 de la madrugada, el sonido se detuvo. Luego, un golpe seco. Corrí al taller. La puerta estaba abierta. La caja, el cofre donde encontré la libreta, estaba en el suelo, vacío. Marcos me miró desde el rincón, con el rostro iluminado por la linterna. En su mano sostenía los papeles de Héctor. Así que era verdad, dijo, sonriendo con una calma que daba miedo. ¿Qué haces, hijo? Solo recuperando lo que me pertenece. Intenté acercarme. Tu padre te quería. No hagas esto. Él no me dejó nada, gritó. Todo te lo dio a ti. El odio en su voz me atravesó. Por primera vez vi el fuego en sus ojos, un fuego que no venía del dolor, sino de la ambición. «Devuélveme la libreta», ordenó. «No», respondí temblando. «Esa libreta no es tuya». Él dio un paso hacia mí. «Entonces será mi problema resolverlo». Y, antes de que pudiera reaccionar, apagó la linterna. La oscuridad nos envolvió. Solo quedó el sonido de su respiración. Cerca, demasiado cerca. «Josefa», susurró en mi oído. «Si papá no quiso compartir, yo sí puedo hacerlo. Contigo». Sentí su mano rozar mi brazo. Corrí. Subí las escaleras y me encerré en mi habitación. El corazón me latía como un tambor. Apreté la grabadora y recé. El aparato chirrió, y la voz de Héctor volvió a sonar por última vez esa noche. «El que creías muerto nunca se fue, Josefa. Abre los ojos y sabrás quién mató a quién». La mañana amaneció gris, densa, como si el cielo supiera lo que estaba por suceder. Marcos aún dormía, o fingía hacerlo, en la habitación de invitados. Yo bajé despacio las escaleras, con la grabadora en la mano y la libreta escondida bajo la bata. Necesitaba pensar, ordenar las piezas del rompecabezas que Héctor había dejado antes de morir. Cada línea de sus notas era una advertencia escrita con miedo y desesperación. En la página final encontré algo que no había notado. «Si algo me pasa, revisa la cinta número 2. La escondí donde nadie buscará, en la radio». Me quedé inmóvil. La radio, la que había dicho a mi hijo que tiré, la que aún estaba en el armario del pasillo. La saqué con cuidado. El polvo cubría el dial y los botones, pero al girarla, escuché un sonido metálico suelto. Desenrosqué la tapa trasera y ahí estaba, una segunda cinta envuelta en papel. En la etiqueta, una sola palabra escrita con su letra firme. «Verdad». Sentí un nudo en la garganta. Metí la cinta en la grabadora y la encendí. El ruido de estática fue seguido por la voz quebrada de mi esposo. «Josefa, si escuchas esto, significa que Marcos ya sabe. No confíes en él. Ramiro no murió por accidente. Él y nuestro hijo planeaban quitarme todo. Cuando descubrí la traición, Ramiro me amenazó. Y esa noche fue Marcos quien abrió la puerta». Me cubrí la boca para no gritar. La voz de Héctor continuó, cada palabra más fría que la anterior. «Si llego a morir, no creas que fue el corazón. Fue la familia». Apagué la grabadora y caí de rodillas. Las lágrimas me nublaban la vista. La traición no venía de un extraño. Venía de la sangre que había parido, alimentado y amado con todo el alma. Pero antes de continuar, dime aquí en los comentarios qué te está pareciendo esta historia hasta ahora y qué harías tú en mi lugar. No te vayas del video, porque lo que viene a continuación te pondrá la piel de gallina. Ahora sí, continuemos. A mediodía, Marcos se levantó. Su mirada parecía más fría, más distante que nunca. Se sirvió café sin decir palabra y me observó mientras lo bebía. «Dormiste poco», dijo. «Y tú demasiado», le respondí,
intentando mantener la calma. Soñé con papá. Sonrió, pero en su sonrisa había algo siniestro. Me decía que el dinero sigue aquí, escondido. ¿Dinero? No te hagas la inocente, mamá. Sé que encontraste algo. Dejó la taza en la mesa con un golpe seco. Papá no te confiaría ni un secreto, menos su herencia. Él sabía que eras débil. Sus palabras me cortaron como cuchillas. Tu padre confió en mí hasta el último día. ¿Ah, sí? Rió. Entonces, ¿por qué dejó todo a tu nombre? ¿Por amor? No. Lo hizo para protegerse de mí. Su mirada se volvió fuego. Y tú le ayudaste. Se acercó tanto que pude sentir el olor agrio de su respiración. Devuélveme lo que me pertenece, dijo entre dientes. No tengo nada, mentí. Marcos sonrió inclinando la cabeza. Sabes, mamá, lo peor de traicionar a alguien es tener que mirar cómo te mira cuando se da cuenta. ¿Qué hiciste, Marcos? Solo cumplí con lo que me correspondía. Entonces lo entendí todo. La noche en que Héctor murió, no estaba solo. Había alguien en la casa. Y esa persona era su propio hijo. Marcos dio un paso hacia mí. ¿Dónde está la libreta?, preguntó. No sé de qué hablas. Sí sabes. Alargó la mano, pero yo retrocedí. Marcos, por favor, no me obligues a buscarla, mamá. Su tono era tan amenazante que sentí las piernas fallarme. Entonces recordé la voz de Héctor. No confíes en nadie. Retrocedí hasta el aparador, abrí el cajón y disimuladamente saqué la grabadora. Presioné play. La voz de Héctor llenó la habitación. Marcos, si estás oyendo esto, ya sé lo que hiciste. No hay herencia que limpie la sangre que derramaste. El rostro de mi hijo se descompuso. ¿Qué es eso?, gruñó. Tu padre hablándote, por última vez. Levantó la mano, pero yo grité con todas mis fuerzas. Los vecinos escucharon. Su mirada cambió. Soltó la grabadora, corrió hacia la puerta y desapareció por el pasillo. Me quedé temblando, sola, con el eco de esa voz en el aire. Esa noche no dormí. El viento golpeaba las ventanas y el silencio dolía. Me senté en la mecedora, con la libreta sobre las rodillas, y repetí las palabras que había leído. Cuando la verdad salga a la luz, el fuego se encargará de lo demás. Yo no sabía qué significaba, pero algo dentro de mí ya había despertado. El miedo había muerto. Solo quedaba una nueva fuerza, una calma peligrosa, la de una madre que ya no teme a nada. El amanecer llegó sin que me diera cuenta. Había pasado la noche entera mirando por la ventana, con la libreta abierta sobre las piernas y la grabadora encendida, repitiendo una y otra vez la última frase que Héctor había dejado. Cuando la verdad salga a la luz, el fuego se encargará de lo demás. No entendía qué quería decir con eso, pero sentía que la respuesta estaba muy cerca. El sol entraba débil entre las cortinas. El silencio era extraño, casi pesado. Marcos no había vuelto desde la noche anterior, pero lo conocía demasiado bien. No se iría del todo. Sabía que en algún momento volvería, y esta vez no solo por dinero. Decidí revisar todo lo que quedaba de Héctor. Fui al taller, con el corazón en un puño. El polvo se acumulaba sobre las herramientas, pero algo nuevo me llamó la atención. Un cajón entreabierto. Dentro, un sobre manchado de aceite, con mi nombre escrito en letras torcidas. Lo abrí con cuidado. Dentro había fotografías. En la primera, Héctor estaba en su carpintería, con Ramiro Díaz al lado. Ambos sonreían, pero en el fondo se veía una figura borrosa. Marcos. Era apenas un adolescente. Y en la parte posterior de la foto, Héctor había escrito: el verdadero enemigo no siempre viene de fuera. Algunos nacen en casa. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Debajo de esa imagen encontré varias hojas engrapadas. Eran recibos de transferencias bancarias a nombre de Ramiro, hechas desde la cuenta de Marcos. Ahí estaban las pruebas. Fechas, montos, firmas, todo. Mi hijo y el socio de mi esposo habían estado trabajando juntos, y la última transferencia databa de solo 3 días antes de la muerte de Héctor. El corazón me dolía al ritmo de cada descubrimiento. Era como si cada papel me arrancara un pedazo de fe. Me senté en el suelo, con los documentos en las manos. Por un momento pensé en ir a la policía,
pero luego recordé la voz de Héctor. No confíes en nadie. Si lo que había detrás de todo esto era tan grande como sospechaba, nadie me protegería. Tenía que hacerlo sola. Decidí guardarlo todo en una caja metálica, sellarla y esconderla donde nadie sospecharía, dentro del horno viejo de la cocina. Héctor siempre decía que el fuego podía ser peligroso, pero también podía proteger. A las 11, escuché un golpe seco en la puerta. Mi cuerpo se tensó. Fui hasta la ventana. Era Marcos. Llevaba los ojos rojos y una sonrisa que me heló. «Mamá, abre», dijo. «Tenemos que hablar. No tengo nada que hablar contigo. Por favor, no te haré daño». Su tono sonaba tranquilo, demasiado tranquilo, y eso fue lo que más miedo me dio. Abrí solo el cerrojo superior. La puerta quedó entreabierta. Él apoyó la frente contra el marco y bajó la voz. Encontré a Ramiro. Sentí que el aire me faltaba. «¿Qué estás diciendo?» «Está vivo». «Eso es imposible». «Nada es imposible, mamá. Y él tiene algo que te interesa». Sus palabras me golpearon como una bofetada. Si Ramiro estaba vivo, entonces la historia no había terminado. Quizá ni siquiera había comenzado. «No quiero saber nada», le dije, intentando cerrar la puerta. Pero él la empujó con fuerza. «Escúchame». Su mirada ardía de desesperación. «Papá no era quien tú creías». «Basta», grité. «Tú lo mataste». Él se quedó helado. Durante un instante vi el niño que una vez fue, perdido en la culpa. «No», susurró. «No fue así». Marcos se dejó caer en una silla, agotado. Papá descubrió algo que no debía. Ramiro lo amenazó. «Y tú lo ayudaste». No tenía opción. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Ramiro me debía dinero, mamá. Yo solo quería arreglarlo». «¿Arreglarlo? ¿Matando a tu padre?» «No fue un asesinato, fue un accidente». La palabra accidente resonó en mi cabeza. Era la misma que habían usado en el hospital, la misma que yo me había repetido 1000 veces para poder dormir. Pero ahora sabía que era una mentira. Y la mentira tenía nombre y rostro. «¿Dónde está Ramiro ahora?», pregunté. «Volverá esta noche. Quiere hablar contigo». «¿Conmigo?» «Dice que papá le dejó algo que solo tú puedes abrir». Supe en ese instante que debía fingir. Si Ramiro quería verme, lo vería, pero en mis condiciones. No iba a ser su víctima. Cuando Marcos se fue, el silencio volvió, pero ya no me asustaba. Me senté frente al horno y acaricié la caja donde había guardado las pruebas. Héctor había confiado en mí, y yo haría lo que él no pudo hacer. Tomé la libreta, abrí en la última página y leí otra frase que no había visto antes, escrita con tinta corrida. «Si alguna vez te enfrentas al monstruo, deja que el fuego hable por ti». Cerré el cuaderno. Ya sabía lo que debía hacer. Esta vez, el fuego no iba a destruir. El fuego iba a revelar. Esa tarde el cielo se tornó de un gris enfermizo, como si presintiera lo que iba a ocurrir. Los pájaros callaron temprano. Ni siquiera el viento se atrevía a soplar. Yo me senté en el comedor, frente a la ventana, con una taza de té que ya se había enfriado. Cada sorbo amargo me recordaba que el miedo había terminado, pero lo que venía era mucho peor, la verdad. Marcos me había dicho que Ramiro vendría esa noche, que quería hablar. Esa palabra, después de todo lo que había pasado, me sonaba más a sentencia que a diálogo. Preparé la casa con calma, como quien se alista para una guerra silenciosa. Apagué las luces del pasillo, dejé solo la lámpara del comedor encendida y coloqué la grabadora sobre la mesa. Dentro, la cinta marcada como verdad. El mismo aparato que había sido advertencia, ahora sería testigo. Cuando el reloj marcó las 10:00 p.m., escuché el motor de un coche detenerse frente a la casa. Mis manos temblaron, no por miedo, sino por anticipación. Sabía que, de alguna forma, todo terminaría esa noche. Marcos entró primero. No me miró. Detrás de él venía Ramiro Díaz, más envejecido, más demacrado, pero con la misma expresión arrogante de las fotos antiguas. Tenía los ojos hundidos y una cicatriz que le cruzaba la mejilla. Su voz, al hablar, me heló la sangre. «Así que tú eres la famosa Josefa». Su tono era burlón, casi cínico. «Y usted, el fantasma que todos daban por muerto».
No los fantasmas, los vivos son los que hacen más daño, respondió, dejando su abrigo sobre la silla. Marcos se mantuvo detrás de él, tenso, como un niño atrapado en su propia trampa. Yo los observaba en silencio. Era extraño verlos juntos, padre y cómplice, el pasado y el presente del mismo pecado. Tu marido fue un ingenuo, dijo Ramiro, sacando un cigarrillo. Creyó que podía salvarlo todo, incluso a mí. ¿Y por eso lo mataron? Sonrió. No, por eso se mató. Las palabras me atravesaron como un cuchillo. ¿Mientes? ¿De veras? Expulsó el humo con calma. Esa noche, Héctor me llamó. Dijo que quería entregarme los papeles, que ya no soportaba más la culpa. ¿Culpa de qué? De haberme robado. Marcos bajó la mirada. No era sorpresa. Sabía que el verdadero motivo era otro. El dinero siempre había sido una excusa para ocultar algo más oscuro. No te creo, le dije. Créeme, mujer, yo no maté a tu esposo. Él ya estaba muerto por dentro mucho antes de que yo llegara. No respondí. Fui hasta la cocina, serví 3 vasos de vino y regresé al comedor. Los puse frente a ellos con una sonrisa que no me pertenecía. Brindemos entonces por los muertos, dije, que al menos ellos dicen la verdad cuando ya no pueden mentir. Ramiro levantó el vaso, divertido. Marcos dudó. Yo bebí primero. El silencio pesó unos segundos. Entonces presioné el botón play en la grabadora. La cinta comenzó a girar. La voz de Héctor llenó la habitación. Si esta grabación llega a tus manos, Josefa, significa que Ramiro ha vuelto. No le creas nada. Él no solo me robó el dinero, me robó la confianza, la familia y el hijo. Marcos alzó la vista de golpe. Su rostro se desfiguró. Ramiro se removió en la silla, incómodo. Si está contigo, Josefa, no lo mires. No intentes detenerlo. Él ya no es el mismo muchacho que criamos. Él es parte de lo que destruyó todo. Apagué la grabadora. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier grito. Marcos se puso de pie. Eso no es cierto, balbuceó. Papá estaba loco. No, le respondí. Tú lo volviste loco. Ramiro se levantó también, con una sonrisa tensa. Ya basta de teatro. Dame los papeles, Josefa. ¿Qué papeles? Los que Héctor me quitó. No tengo nada. Mientes. Dio un paso hacia mí. Marcos lo detuvo. Déjala. Yo me encargo. En su mirada ya no quedaba culpa, solo desesperación. Sacó algo del bolsillo, un encendedor, el mismo encendedor plateado que Héctor usaba en el taller. ¿Sabes lo que decía papá sobre el fuego? Susurró, encendiéndolo frente a mí. Que revela la verdad, contesté. En ese momento, la mecha del encendedor titiló y se apagó. El silencio se quebró con un trueno afuera. Una ráfaga de viento abrió la ventana y la llama de las velas parpadeó. La radio, en el fondo, se encendió sola, y entre el ruido estático, la voz de Héctor volvió a hablar. Josefa, el fuego está listo, no tengas miedo. Marcos y Ramiro se miraron, confundidos. Yo, en cambio, sonreí. Sí, amor, ya no tengo miedo. Fingí un tropiezo y dejé caer la botella sobre el mantel. El vino se derramó sobre la mesa, mezclándose con la cera caliente de las velas. Ramiro gritó, «¡Ten cuidado, vieja loca!». Pero era tarde. Una chispa cayó del encendedor. El fuego prendió de inmediato. Marcos retrocedió, y yo corrí hacia la puerta. Las llamas subieron, devorando los papeles que Ramiro había dejado sobre la mesa. El aire se llenó de humo, de gritos, de verdad. Afuera, bajo la lluvia, me detuve y miré hacia atrás. El fuego iluminaba las ventanas como ojos encendidos. No sentí culpa, solo justicia. Mientras las sirenas se acercaban, apreté la grabadora contra mi pecho. La cinta seguía girando, y la última frase de Héctor se repitió entre crujidos. «Te lo dije, Josefa. El fuego se encargará de todo». Desperté en el hospital con el olor a desinfectante y humo todavía pegado a mi piel. Un enfermero me dijo que me habían encontrado inconsciente frente a mi casa, con quemaduras leves en los brazos y el rostro cubierto de hollín. Intenté incorporarme, pero el cuerpo me dolía como si hubiera pasado una vida entera bajo las llamas. La enfermera me ofreció agua. «Tuvo suerte», dijo con voz suave. La casa se perdió casi por completo.
¿Y los demás? Pregunté, fingiendo debilidad. No hubo víctimas mortales. Un hombre fue encontrado inconsciente, otro con heridas graves. ¿Sus nombres? Ella miró su hoja. Ramiro Díaz y su hijo, Marcos Rodríguez. Bajé la mirada para ocultar la sonrisa que se formaba sin querer. El fuego, como siempre, había sido justo, ni tan misericordioso como para absolverlos, ni tan cruel como para negarles el sufrimiento que merecían. ¿Podré irme pronto?, pregunté. En un par de días, si todo evoluciona bien. Asentí. Sabía que no pasaría mucho antes de que la policía quisiera interrogarme. Había sido el incendio de una casa antigua, con 2 hombres dentro y una historia confusa detrás. Pero también sabía que nadie sospecharía de mí. ¿Quién podría imaginar que una mujer de 65 años, delgada y viuda, había planeado el fuego que casi se los lleva a ambos? Esa misma noche, fingí dormir. El pasillo del hospital estaba en penumbra. A lo lejos, escuchaba pasos arrastrados y murmullos. En la habitación contigua, oí una tos ronca. Me levanté despacio, sujetándome del gotero, y crucé hasta la puerta. El letrero decía: Habitación 214. Paciente, Marcos Rodríguez. Me quedé frente a ella largo rato, escuchando. Dentro, su respiración era débil, pero seguía viva. Entré sin hacer ruido. Su rostro estaba vendado, las manos cubiertas de gasas, el cuerpo inmóvil. Aún así, la sola visión de él me revolvió el alma. Era mi hijo, sí, pero también era la sombra que había destruido todo lo que alguna vez amé. Me acerqué al velador y vi su teléfono, medio derretido por el calor, conectado a un cargador. A su lado, una libreta de notas del hospital. La abrí. En la primera página había escrito con torpeza: ella lo sabía. Mi corazón se detuvo un segundo. ¿Ella? ¿Yo? Era evidente. Había sobrevivido. Y también recordaba. Me incliné sobre él. Tú me quitaste a tu padre, susurré. Pero yo me quedé con lo único que él no te dio, la verdad. Sus labios se movieron apenas. Mamá. Shh. Puse un dedo sobre su boca. No hables. Guarda tu fuerza. La vas a necesitar. Y salí de la habitación con una paz fría, casi dulce. 2 días después me dieron el alta. La casa era un esqueleto negro, pero el taller aún resistía, milagrosamente intacto. Allí encontré lo que buscaba: la caja metálica que había escondido en el horno antes del incendio. La pintura estaba quemada, pero el interior seguía intacto. Las pruebas, los recibos, las fotos, todo seguía ahí. Era mi nueva arma. Durante los días siguientes, nadie se acercó a mí. Ni policías, ni vecinos, ni siquiera mi hijo. El pueblo me veía como una sobreviviente, una mujer que había perdido todo y aún así seguía de pie. Era una máscara perfecta, pero mi mente no descansaba. Héctor me había dejado el camino trazado y yo iba a seguirlo hasta el final. Un martes por la tarde recibí una llamada. Era Lucía, la esposa de Marcos. Doña Josefa, me dijeron que ya salió del hospital. ¿Cómo está? Bien, hija, más tranquila. Marcos está mejorando, pero... vaciló. Está distinto. ¿Distinto cómo? No sé. Callado, frío, como si me observara todo el tiempo. Eso no es nuevo, Lucía, le respondí con voz serena. Siempre fue así, solo que ahora lo ves. Hubo silencio, luego un suspiro. Él me pidió que vendiéramos lo poco que queda de la casa y del taller. Dice que quiere mudarse lejos. ¿Y tú qué piensas hacer? No sé, tengo miedo. Cerré los ojos un instante. La voz de esa muchacha temblaba igual que la mía años atrás, cuando empecé a ver la oscuridad en Héctor y no supe cómo enfrentarla. Pero Lucía no debía cometer el mismo error. Escúchame bien, le dije. No firmes nada, no vendas nada. ¿Por qué? Porque pronto sabrás quién es realmente el hombre con el que duermes. Colgué. Ya era hora de hacer visible lo invisible. Pasé la noche entera preparando mi venganza. Abrí los cajones del taller y busqué entre los objetos quemados hasta encontrar lo que necesitaba. La vieja grabadora. La cinta aún funcionaba. Rebobiné hasta el mensaje de Héctor. Si llego a morir, no creas que fue el corazón, fue la familia. Esa frase sería mi detonante.
Necesitaba que todos la escucharan. No solo Marcos, sino también su esposa, sus amigos, la policía, el pueblo entero. Saqué copias de las grabaciones y las guardé en sobres con notas escritas a mano. Escuche antes de juzgar. Esa misma tarde los dejé en distintos lugares. Uno en la comisaría, otro en el buzón de la casa de Lucía y otro, el más importante, en el hospital, sobre la mesita junto a la cama de mi hijo. Luego regresé al taller y me senté a esperar. Sabía que el fuego se había apagado, pero la verdad todavía ardía. 2 días después, el escándalo estalló. El jefe de policía vino a buscarme. Traía una expresión grave. «Señora Rodríguez, hemos recibido unas grabaciones anónimas». «¿Ah, sí?», pregunté fingiendo sorpresa. En ellas su esposo acusa directamente a su hijo y a un tal Ramiro Díaz. «Eso es imposible. Héctor murió hace meses. Lo sé. Pero la voz es inconfundible». Bajé la mirada. «¿Y qué harán ahora?». «Estamos reabriendo el caso. El señor Díaz sigue hospitalizado, pero sobrevivirá lo suficiente para responder preguntas». «Entonces no hay nada más que decir, oficial», le respondí con una sonrisa tenue. «La verdad, al fin, se está escuchando». Él asintió y se marchó. Cuando cerré la puerta, me dejé caer en la silla y suspiré. Por primera vez en años sentí alivio. Al anochecer, alguien golpeó la puerta con fuerza. Era Lucía. Sus ojos estaban rojos. «Doña Josefa, ¿qué hizo?». «Lo que debía hacer. Marcos está furioso. Dice que lo traicionó. Él se traicionó a sí mismo hace mucho tiempo». Lucía rompió en llanto. «No sé qué hacer». «Haz lo que yo no supe», le dije. «Aléjate mientras puedas». Ella me abrazó. Fue un gesto sincero, pero también una despedida. Sabía que no volvería a verla. Esa noche recibí una llamada. Una voz masculina, ronca, quebrada. «Mamá». Reconocí de inmediato el tono. «¿Qué quieres, Marcos?». «Vinieron por mí. La policía, los periodistas, todos. Entonces por fin estás donde mereces. ¿Por qué hiciste esto?». «Porque ya no podía seguir callando». «¿Crees que ganaste?». «No, hijo. El fuego no da ganadores, solo deja en pie a los que merecen seguir ardiendo». Escuché su respiración agitada. Luego, un silencio. «Te odio», susurró. «Lo sé», respondí con calma. «Y eso significa que todavía tienes algo humano en ti». Colgó. Salí al patio y miré el cielo oscuro. Las estrellas apenas se veían entre el humo de las ruinas. El viento trajo olor a madera quemada, a memoria. Pensé en Héctor. Pensé en el niño que alguna vez fue mi hijo, en cómo su risa llenaba esta misma casa. Y pensé en el fuego, ese juez silencioso que había consumido todo, menos mi voluntad. Saqué la grabadora del bolsillo y la encendí una vez más. La cinta giró, y la voz de Héctor volvió a llenar la noche. «Josefa, si llegaste hasta aquí, significa que hiciste lo correcto. No temas. Cuando todo termine, el fuego será testigo de tu verdad». Sonreí. Ya no había miedo, ni culpa, ni lágrimas. Solo paz. Porque por fin entendía el mensaje que él me había dejado desde el principio. No se trataba de destruir, sino de purificar. Al día siguiente, las noticias anunciaron el arresto de Marcos Rodríguez y Ramiro Díaz por fraude, tentativa de homicidio y encubrimiento. El pueblo entero hablaba de la viuda del fuego, la mujer que había sobrevivido a las llamas y destapado un crimen que todos creían enterrado. Yo no salí de casa. No necesitaba aplausos, solo silencio. Me senté en la mecedora frente al portón, con la radio nueva encendida. Ya no sonaban voces ni advertencias, solo una melodía suave, vieja, la misma que Héctor escuchaba antes de dormir. Y mientras el sol se escondía detrás de los árboles, murmuré en voz baja: «Gracias, amor. El fuego habló por mí». Los días siguientes fueron un desfile de rostros desconocidos, periodistas, policías, curiosos. Todos querían ver de cerca a la viuda del fuego, como empezaron a llamarme en los titulares. Las cámaras se estacionaban frente a lo que quedaba de mi casa, y yo los observaba desde la ventana, con la misma distancia con la que se mira un incendio apagado. Sin emoción, sin miedo, sin sorpresa. Sabía que vendrían por mí.
Nadie sobrevive a un fuego así sin levantar sospechas. Pero lo que no sabían era que todo lo que tenían para investigar ya estaba en mis manos. La verdad no necesitaba defensa, solo tiempo. Una mañana, la policía finalmente tocó la puerta. Eran 2 agentes jóvenes, nerviosos, con los uniformes empapados por la lluvia. «Señora Rodríguez, necesitamos que nos acompañe a la comisaría», dijo uno de ellos. «Claro», respondí, cerrando la radio con calma. «No tengo nada que ocultar». Tomé mi abrigo y la vieja grabadora y salí bajo la lluvia. Mientras el coche avanzaba por las calles mojadas, miré por la ventana y vi reflejos de fuego en los charcos. Por un momento pensé que eran recuerdos, pero no. El fuego seguía allí, dentro de mí, respirando en silencio. La comisaría olía a humedad y café viejo. Me sentaron frente a un escritorio con una lámpara encendida, como en las películas. El comisario, un hombre de rostro cansado y mirada honesta, hojeaba un expediente con mi nombre. «Señora Rodríguez», dijo finalmente, «hay inconsistencias en su declaración sobre la noche del incendio». «¿Inconsistencias o misterios?», pregunté con una sonrisa leve. Él levantó la vista. «Su hijo, Marcos, asegura que usted provocó el fuego, que lo hizo a propósito. Mi hijo dice muchas cosas. También dice que usted lo acusó de haber matado a su padre». «Yo no lo acusé. Solo repetí lo que su propio padre dejó grabado antes de morir». Saqué la grabadora y la puse sobre la mesa. El comisario arqueó una ceja. «¿Eso es una prueba?» «Es la verdad», respondí, y presioné play. La voz de Héctor llenó la sala. «Si estás oyendo esto, Josefa, es porque él ya sabe. No confíes en nadie, ni siquiera en nuestro hijo». El silencio fue absoluto. El comisario detuvo la cinta con un gesto lento. «¿Desde cuándo tiene esto?» «Desde el día de su muerte». «¿Y por qué no lo entregó antes?» «Porque la justicia tiene tiempos. Y el fuego, los suyos». Él suspiró, se recostó en la silla y me observó largo rato. «¿Sabe? He estado en este trabajo 30 años y nunca conocí a nadie como usted». «No lo dudo. No parece sentir remordimiento. El remordimiento es para quienes se equivocan. Yo solo hice lo que debía. Después de varias horas, me dejaron ir. No había pruebas en mi contra, solo sospechas y rumores. Mientras caminaba por la calle, el aire olía a tierra húmeda y libertad. El fuego, una vez más, me había protegido. Regresé a casa y encendí la radio. El sonido estático me dio paz. En el silencio entre frecuencias, juraría que escuché la voz de Héctor, apenas un susurro. «Ya casi termina, Josefa». Cerré los ojos y sonreí. Sí, casi terminaba. Una semana después comenzó el juicio contra Marcos y Ramiro. El pueblo entero hablaba del caso. Yo fui llamada como testigo. Entré al tribunal vestida de negro, con el cabello recogido y los papeles de Héctor en la mano. Cuando me senté frente al juez, vi a mi hijo en el banquillo. Su rostro estaba demacrado, sus ojos vacíos. No me miró. Ramiro, a su lado, intentaba mantener la compostura, pero sus manos temblaban. La prensa murmuraba como enjambre. El juez pidió silencio. «Señora Rodríguez», dijo con tono solemne, «¿puede contarle al jurado lo que sabe sobre la noche del incendio?» Tomé aire. Mi esposo Héctor Rodríguez descubrió que su socio, el señor Díaz, y su propio hijo, Marcos, planeaban vender sus bienes y quedarse con el dinero. ¿Tiene pruebas de eso? Sí. Levanté la libreta chamuscada y los recibos bancarios. Aquí están los pagos, las fechas, los nombres. El juez asintió. ¿Y qué ocurrió la noche del incendio? Vinieron a buscarme, respondí. Querían los documentos, pero el fuego habló primero. Un murmullo recorrió la sala. El juez me miró, intrigado. ¿El fuego? Sí, señoría. El fuego siempre dice la verdad. El fiscal intervino irritado. ¿Está diciendo que el incendio fue un accidente? Digo que fue una consecuencia. ¿Consecuencia de qué? De la culpa, de la codicia, de todo lo que no se confiesa a tiempo. El silencio fue tan denso que hasta el aire pareció detenerse. El juicio duró 3 días. Las pruebas eran abrumadoras. Ramiro intentó culpar a Marcos, Marcos a Ramiro, y entre ambos se hundieron solos. Yo observaba desde el banco, sin mover un músculo, sin derramar una sola lágrima.
Había pasado toda mi vida llorando. Ya no me quedaban lágrimas, solo fuego. Cuando el juez dictó sentencia, sus palabras resonaron como campanas lejanas. Culpables de fraude, tentativa de homicidio y conspiración. Ramiro fue condenado a 20 años. Marcos, a 15. Mi hijo me buscó con la mirada cuando lo escoltaban fuera de la sala. Por un instante, creí ver en sus ojos al niño que alguna vez me abrazó en medio de la noche, temiendo a los truenos. Pero ese niño había muerto mucho antes de las llamas. Solo quedaba el hombre que él mismo se había creado. Cuando pasó junto a mí, murmuró algo apenas audible. «El fuego también te alcanzará a ti». Lo miré a los ojos y respondí con calma. «Ya lo hizo, hijo, pero a diferencia tuya, yo aprendí a vivir en él». Esa noche, regresé a casa. La luna iluminaba las ruinas del jardín. El rosal de Héctor había vuelto a brotar, contra toda lógica, entre las cenizas. Toqué sus pétalos suaves y recordé sus palabras. «El fuego purifica, Josefa, no lo temas». Encendí la radio una vez más. La estática llenó el aire y por un instante creí escuchar su risa. Esa risa que me acompañó durante 40 años. «Descansa, amor», susurré. Ya terminó. El fuego había hecho su trabajo. La justicia humana también. Y yo, Josefa Rodríguez, podía al fin mirar al cielo sin miedo a arder. Han pasado 6 meses desde el juicio. La casa sigue en ruinas, pero he decidido no reconstruirla. Hay algo sagrado en esas paredes carbonizadas, algo que me recuerda que incluso el dolor puede ser un templo. Ahora vivo en una pequeña habitación junto al río, en la vieja casita donde Héctor y yo pasábamos los veranos antes de que todo se torciera. Aquí el aire es más puro y las noches más silenciosas. Cada amanecer enciendo la radio, como él hacía, no para escuchar música o noticias, sino para sentir su presencia en el zumbido suave de las frecuencias perdidas. Porque a veces, cuando el mundo calla, creo escucharlo. Una risa, un suspiro, un «Buenos días, Josefa». A veces pienso que todo lo que viví fue una prueba, que el fuego no vino a destruir, sino a purificar. Quemó mi miedo, mis culpas, mis lazos podridos con un hijo que elegí dejar atrás. Y en esas cenizas floreció algo nuevo, mi libertad. Una tarde, mientras barría el patio, escuché pasos detrás de mí. Era Lucía, la esposa de Marcos. Venía con una niña pequeña de la mano, su hija, mi nieta. Al verla, el corazón me dio un vuelco. No sabía si debía abrazarlas o esconderme. «Doña Josefa», dijo ella con voz suave, «solo quería decirle que me voy del pueblo». «¿Lejos?» «A otra ciudad, a empezar de nuevo». La niña se escondió detrás de su falda, curiosa. Lucía la empujó con ternura. «Saluda a tu abuela». La pequeña levantó la mirada y sonrió. «Hola». Sentí un nudo en la garganta. Durante años creí que el fuego me había quitado todo, pero ahora entendía que también me había devuelto lo esencial, la posibilidad de perdonar. Saqué del bolsillo la vieja radio y se la entregué a la niña. «Toma, mi amor». Esta radio me ayudó a escuchar la verdad. Ella la sostuvo entre sus manitos y preguntó, «¿Y qué se escucha ahí?» «A veces el corazón», le respondí. Lucía me abrazó. «Gracias por todo. No me agradezcas, hija. Solo vive sin miedo y enséñale eso a ella». Las vi alejarse por el camino, pequeñas siluetas contra la luz del atardecer. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí soledad, solo paz. Esa noche, el viento trajo olor a madera húmeda. Me senté junto a la ventana, con una vela encendida y la radio sobre la mesa. Giré el dial hasta encontrar la frecuencia que Héctor solía escuchar. 96.3. Nada. Solo estática. Sonreí. La encendí una vez más, por costumbre, y cerré los ojos. Entonces, el sonido cambió. Un clic, una interferencia, y una voz. «Josefa, ya puedes descansar». Mi corazón se detuvo. Abrí los ojos. El dial seguía fijo, la aguja inmóvil. El fuego cumplió su destino, amor. «Todo está bien». Las lágrimas rodaron solas, no de tristeza, sino de alivio. Por fin comprendí que no escuchaba una radio, sino un adiós. «Te amo, Héctor», susurré. «Y yo a ti». La señal se desvaneció lentamente.
hasta quedar en silencio. Apagué la radio. El fuego se había extinguido, y con él, mi guerra. Al amanecer, salí al patio. El sol caía sobre las flores nuevas que brotaban entre los restos del incendio. El rosal de Héctor, aquel que creí muerto, estaba cubierto de capullos rojos. Tomé uno entre los dedos y respiré su fragancia. Miré hacia el horizonte y comprendí que no todo lo perdido está muerto, ni todo lo destruido termina. Algunas cosas, como el amor verdadero y la justicia del alma, simplemente cambian de forma. Sonreí. El viento sopló, y por un instante me pareció escuchar su voz una vez más, lejana pero clara. Josefa, el fuego no te quemó, te devolvió a ti misma. Cerré los ojos, dejando que el sol calentara mi rostro. Ya no había nada que temer. Solo vivir, solo recordar, solo agradecer. Y así, entre la luz y la memoria, supe que la última frecuencia no venía de la radio, sino de mi propio corazón. Si estás escuchando mi historia, quiero agradecerte por llegar hasta aquí. Aprendí que el amor verdadero no muere, solo cambia de frecuencia, y que el fuego, aunque duele, a veces llega para salvarnos de nosotros mismos. Suscríbete al canal y deja tu me gusta si esta historia te tocó el alma. Eso me ayuda a seguir compartiendo relatos llenos de emoción, verdad y esperanza. Cuéntame en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo y si alguna vez tuviste que renacer de tus propias cenizas. Y esa fue mi historia.